Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Les habla Luna Gabriel, su amigo y hermano en Cristo Jesús. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, charlar un tema sobre Juan 17:5, un tema que siempre utilizan, en el sector trinitario. Lo usa como caballito de batalla, diría yo, para tratar de justificar la preexistencia del Hijo de Dios con el Padre. Cuando Jesús dice: Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú junto a ti con aquella gloria que yo tuve, ¿sí?, antes que el mundo fuese. Ellos toman, en muchas ocasiones, reiteradamente, ese texto, ese pasaje de la Biblia. Y el hecho es que a primera de mano podría estar indicando una preexistencia del Hijo con el Padre. Pero nada más lejos que la verdad, porque el único Rey inmortal, el único es el Padre. El único Dios, Rey de Reyes, es el Padre. Entonces, el único que reinó por toda la eternidad y seguirá reinando es el Padre. ¿Qué sucede con Jesucristo? ¿Verdad? Jesucristo es otro rey a nivel personal diferente del Padre, o son el mismo. Por supuesto que son la misma persona. Es el mismo Dios y es la misma persona manifestado en carne. Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne. Por eso que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosa que los trinitarios a nivel personal tienen dos o tres. La verdad que el título de Rey de Reyes para la tercera persona no se ve por ningún lado. Pero supongo y quiero creer que ellos sostienen que son tres Rey de Reyes y Señor de Señores. O quizás ahora están entendiendo que el único Rey de Reyes es el Señor Jesucristo, que es el mismo Padre a la vez. Porque eso es lo que sostenemos en el sector unicitario. Entonces, ¿por qué Jesús dice estas palabras si Él realmente no preexistía juntamente con el Padre? Es que Jesús está entendiendo, mi estimado, de que las Escrituras hablan de Él. Las Escrituras hablan de el Rey que fue sentado que se sentó en el monte de Sión. He puesto a mi Rey en mi monte santo. Entonces, la Escritura habla del reinado del Mesías, que reinaría para siempre y que sería exaltado hasta lo sumo. Entonces, Jesucristo, entendiendo que las Escrituras hablan de Él, es por eso que Él puede decir: ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Jesús puede ver proféticamente, por las Escrituras, que Él reina a la diestra del Padre. Por supuesto que diestra no es en un sentido físico, sino que es en un sentido jerárquico de poder, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, tiene todo poder y toda autoridad. Y no es que está al lado del Padre reinando, al lado derecho del Padre, mientras que del lado izquierdo está el otro Rey de Reyes, Espíritu Santo. No. Al lado del Padre significa la misma posición. Jerárquicamente hablando, es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, y por supuesto, Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, el Padre manifestado en carne. Entonces podemos leer en Efesios 1, 3 al 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Escuche, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo.
¿Cómo es posible esto si nosotros no somos preexistentes para ser escogidos antes de la fundación del mundo? No somos preexistentes para que podamos ser escogidos. ¿O podemos ser escogidos sin ser preexistentes? Claro que sí. Sigamos leyendo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel, o sea, aquel uno solo, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. O sea que hay uno que hace todas las cosas. No son tres, ni son dos tampoco. Hay uno que hace todas las cosas. Y ese es Dios el Padre, que se manifiesta en carne y lo conocemos como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Lo conocemos de esa manera, esa es la identidad, ese es su nombre. Entonces, si fuimos escogidos para ser santos y sin manchas antes de la fundación del mundo en Cristo, siendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿significa que somos preexistentes en Cristo y con Cristo y el Padre? ¿Significa que somos preexistentes porque fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Porque si fuimos escogidos, por alguien fuimos escogidos. No fuimos escogidos por tres personas, sino por Dios el Padre que hace todas las cosas. Y el Padre nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, tanto el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el Cordero, y nosotros que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo por el Padre, no quiere decir que ese hecho ocurrió de una manera tangible, de la manera tal que nosotros hayamos sido preexistentes con ellos. No. Sino que esto ocurre en la mente de Dios, en los designios de Dios, en los propósitos eternos y según su beneplácito, su beneplácita voluntad, que lo hace conforme a su consejo. Entonces, Dios jamás conocía antes de todas las cosas, Dios ya nos conocía antes de todas las cosas, y podemos leer en Romanos capítulo 8, 29 y 30, que dice: porque los que antes conoció, escucháis, está en la palabra proginosco, ¿sí? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, escuche y presta atención, a estos también glorificó. O sea, que Dios desde antes de todas las cosas ya nos conocía, y ya el Señor nos tiene dentro de sus designios, dentro de sus planes, Él nos tiene ya glorificados. Porque dice: a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ver el significado de la palabra proginosco, que se traduce al español como antes conocido, saber de antemano, prever, conocer, destinar, saber. ¿Cómo pues somos conocidos por Dios si no habíamos sido con Él antes de todas las cosas? ¿Cómo es posible? Pero vuelvo a repetir, esto ocurre en la mente de Dios, en los planes de Dios, en los designios de Dios. Así también no solo fuimos conocidos de antemano, sino que también fuimos predestinados, llamados, justificados y glorificados. ¿Cómo que ya fuimos glorificados en Cristo? ¿Verdad? Ya estamos glorificados nosotros, ya tenemos un cuerpo glorificado, ya estamos reinando con Cristo en lugares celestiales, ya estamos gobernando. No lo veo aún,
no veo que estemos glorificados. Porque para ser glorificado, para tener un cuerpo glorificado, transformado, tiene que venir el Mesías en su segunda venida y aún no vino. Pero sin embargo, para Dios ya estamos glorificados. Según lo que acabamos de leer, dice, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿ya tenemos un cuerpo glorificado? Claro que no. ¿Ya estamos sentados en gloria con el Hijo? No. Tangiblemente aún no, pero sí abstractamente, o sea, dentro de los designios de Dios. Abstractamente o en los designios de Dios, sí, ya estamos glorificados y ya estamos reinando con Cristo, pero tangiblemente aún no. Aún no. En Dios ya estamos glorificados, asimismo el primogénito ya estaba siendo glorificado y ya estaba reinando en gloria antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios llama a las cosas que no son aún como si ya fuesen. En su preconocimiento, Dios ya nos justificó y glorificó en el Hijo y nos escogió, o sea, nos seleccionó. No quiere decir que nos seleccionó a nosotros porque seamos más virtuosos que otras personas, no. Ese no es el pensamiento en cuanto a este término, escoger o seleccionar. No quiere decir que Dios menosprecia a otras almas, no. Esto es de acuerdo a los tiempos de Dios, nada más. No quiere decir que Dios no escoja a nadie más, solamente a un grupo selecto y nada más. No. Dios llama a todos, Dios está llamando a todos para su salvación. Entonces, nos escogió en el Hijo. Por ejemplo, también podemos ver en Apocalipsis 13:8 que dice el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dice, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero tangiblemente, realmente fue crucificado, inmolado. No. La Escritura no enseña tal cosa. Esto ocurrió en los designios de Dios. Ya Dios no lo tenía solamente al Hijo inmolado desde la fundación del mundo según Apocalipsis 13:8, sino que también lo tenía resucitado, reinando, glorificado en sus designios. Ya el Padre tenía al Hijo en sus designios de esa manera. Por eso que podemos leer en Salmos 2:6, capítulo 2, versículo 6, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto. Escuche, el verbo está en tiempo perfecto, ¿sí? Esto indica que el hecho ya ha ocurrido en un momento, ¿sí? Ocurrió en el pasado, pero que sigue teniendo una relevancia en el tiempo presente. O sea que cuando el salmista escribió este salmo, Salmo 2, versículo 6, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Quiere decir que tangiblemente estaba ya reinando el Hijo ahí con el Padre preexistente ante todas las cosas. No. No tangiblemente, pero sí en un sentido abstracto o en un sentido profético, para luego tener cumplimiento de esas palabras. Entonces, podemos leer Efesios 1, 9, 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que Dios propuso todas las cosas en sí mismo. O sea, ¿Dios quién? El Padre. O sea que todas las cosas las hace Dios y Él las propuso en sí mismo. El Padre propuso todas las cosas en sí mismo, no en otras personas aparte de Él. No, Dios no tiene compañeros, vamos a decir, dioses, porque eso es lo que creen la Trinidad, aunque ellos nieguen, pero ellos creen varios dioses o varias personas divinas, que si bien se le puede llamar Dios, porque son personas divinas.
Entonces, una persona divina es un Dios, dos personas divinas son dos dioses y tres personas divinas son tres dioses a nivel personal, aunque ellos sostengan que son un Dios solamente por el hecho de tener la misma deidad o la misma naturaleza. Eso no implica que sea un Dios a nivel personal, no. Eso sería, en todo caso, un Dios a nivel sustancial o genérico, pero tres dioses a nivel personal. Entonces, Dios que propuso todas las cosas en sí mismo, ¿verdad? Que versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que Dios, todo su plan, todo su designio, todo lo que Dios ya diagramó y pensó, Él lo iba a realizar de acuerdo a los tiempos escatológicos, de acuerdo a, al tiempo por cumplirse. O sea, cada momento se cumplía algo que Dios ya había establecido o preestablecido antes de la fundación del mundo. Entonces, vuelvo a repetir el versículo 10 que dice que en la dispensación de cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra aún en Él. O sea que todas las cosas iban a ser reunidas en la persona de Jesucristo. Entonces, amados, Dios ya había puesto a su rey sobre Sión, pero por supuesto esto era dentro de los designios, de sus designios. No estaba reinando un hijo preexistente con el Padre como sostienen los trinitarios, o sea, jamás el pueblo judío adoró a dos reyes o tres reyes a nivel personal. Los judíos jamás tuvieron en su mente el adorar a tres personas. Y muchos pueden decir es que Dios no había revelado que eran tres. No, eso no es así, amados. Dios ni tampoco cuando Jesucristo vino, tampoco nos reveló que son tres personas, que son Dios, ¿no? De hecho dijo, ¿no? Ya que estamos hablando en Juan 17, versículo 5, en el versículo 3 dice que te conozcan a ti, el único, o sea, único en hebreo es Shahid, Shahid, Elohim verdadero o el único Dios verdadero. No hay más personas. Y aunque Jesús era el mismo y único Dios verdadero, el Padre manifiesto en carne, Él en esa condición nos está enseñando de que tenemos uno solo, no tenemos tres ni dos. Es claro que podemos entender que la revelación sí es progresiva, pero no vemos en las cartas de los apóstoles a la Trinidad, porque si fuese una relación progresiva y en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Y en las cartas paulinas, o en las cartas de cada uno de los apóstoles que escribieron, tendríamos que tener en claro la doctrina de la Trinidad, si existiese o si fuese real, pero no es real. Por eso que nos marca muy bien que el único Dios es el Padre. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, que dice, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios. ¿Cuál? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y a un Señor, Jesucristo, no dice que Jesucristo sea otro Dios u otra persona divina aparte de Dios el Padre. Dice tenemos un Señor, que es Jesucristo. Mas sin embargo la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo y único Dios. Eso lo podemos leer en todas las escrituras, que Jesús es Dios, pero no otro Dios aparte del Padre, porque eso ya sería un politeísmo. Entonces, como Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo fue haciendo paulatinamente, cumpliendo los tiempos para reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto lo que está en los cielos como que también los que están, como las que están en la tierra. ¿Amén? Entonces, ya vamos terminando.
quiero dejar en claro que Juan 17:5 no les ayuda al sector trinitario. Podemos leer en Lucas 1:32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces quiere decir que no había otra persona reinando ya con el Padre. No había otra persona. ¿Por qué? Porque acá dice: será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre a tiempo futuro. Esto indica que aunque Dios había puesto a su rey en Sión, su monte santo, aún no reinaba el Hijo. Con el Padre no reinaba, sino que solo era dentro de los designios de Dios, no era algo tangible, así como el Cordero inmolado de la fundación del mundo en Apocalipsis 13:8, sino que también era algo abstracto, un hecho ya hecho, no tangiblemente, porque si así hubiese sido, entonces nosotros hubiésemos sacrificado al Cordero varias veces, más de una vez, mínimo 2 veces, y eso no es posible. Todo ocurrió en los designios de Dios antes de todas las cosas. Podemos leer, por ejemplo, 1 de Pedro 1:18 al 20, que dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado, ¿sí? O en otras versiones, proginosco, dice, habiendo sido conocido de antemano. Eso es lo que tenemos en otras versiones, proginosco, ¿sí? También en otras versiones dice destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. O sea que el Cristo también ya había sido conocido, ese cordero, proginosco, ¿sí? Se usa la palabra proginosco, la misma que se utiliza también para nosotros en Romanos 8:29, señalando que Dios ya nos conocía, a los que antes conoció, o sea, a los que de antemano conoció, antes de todas las cosas. Proginosco, nuevamente encontramos el verbo proginosco. Entonces, tanto para nosotros como para el Cordero, se le aplica la palabra proginosco, que fue y fuimos conocidos de antemano por el Padre dentro de los designios de Dios. Entonces, en Juan 17:5, concluyendo ya, no es un texto que indique la persistencia del Hijo con el Padre de una manera tangible, sino abstracta, hecho que ocurre en la mente de Dios para luego, de acuerdo a los designios de Dios, el Cristo sea glorificado y reine en gloria y majestad. El Hijo es la manifestación de Dios en carne para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en la persona de Jesucristo. Entonces, mi hermano, espero les sea de bendición este corto video, y estamos a la brevedad subiendo otro video luego, por la gracia y misericordia de Dios. Dios le bendiga.